dos, Anto y Lea. Y queremos que nos acompañes en esta aventura que comienza con una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué tienen en común el mazapán, la Navidad eterna, estos edificios súper coloridos y donde viven un montón de artistas? ¿Qué tienen en común? Lo vamos a averiguar en este video. Dale. Este puentecito es el que da la entrada a Szentendre, pero por debajo está lo que sería el río Bukush-Patak, así es como se pronuncia en húngaro. Pero a que no sabes, es un río que viene desde la colina y desemboca en... El río Danubio, el Muy bien. mismísimo que tuvimos en todos los videos. El mismo Danubio de Bratislava, Budapest, Alemania y un montón de lugares más. Y acá podemos empezar a ver todo el arte que tiene este pueblo, digamos, ¿no? Que fíjense, en el cartel ya se notan como arte. Mucho arte. Sí, y acá se ve Bukush-Patak. Patak. Quiero decirte que estoy muy contenta porque haya nevado. Ya de por sí este lugar es súper como, ¿cómo se dice? Pintoresco. Pintoresco, sí. Pero que haya nevado le da el toque perfecto y yo no lo esperaba. O sea, realmente no esperaba que nieve. Y el otro día nos despertamos y estaba toda la ciudad nevada y acá está mucho más Sí. porque es arriba de la montaña. Sí. No lo esperábamos, así que una hermosa sorpresa. Sí, Acá empezamos a ver los mercados navideños, ¿no? así es. Hoy es 20 y algo de noviembre. Ay, sí, pero sábado 22 o 23. Pero en fin, estamos muy cerca de que empiece diciembre, a una semana, y ya se notan mucho los tintes navideños, tanto en Budapest como mismo acá. Vamos a poder ver todas las luces y bueno, todo lo que implica la hermosa Navidad. Como siempre empezamos con un tecito y un café. Para hacer nuestro brindis. Nuestro brindis, café té. Sí. Está muy caliente, yo nunca puedo tomar el mío. Viene bien algo calentito, a veces me están congelando los dedos del frío que hace. Vamos a recorrer. Por acá encontramos la casa de Jenó Dumstad, que fue el primer alcalde de Szentendre. ¿Y sabes cuántos años duró? ¿Cuánto? 35. ¿35 años siendo alcalde? Seguidos, sí. ¿Y cómo seguidos? ¿Qué podía ser reelecto? Sí, claro, en esa época era legal que el alcalde se postulara y si era reelecto podía ser reelecto indefinidamente hasta Mirá. que la gente no lo eligiera más. Entonces fue por 35 años seguidos. Mirá. Es un montón. Mientras vamos subiendo a nuestro siguiente destino, Ujú. ya estoy impresionado con lo tranquilo que es este lugar. Si Bratislava nos parecía tranquilo, este lugar es tremendo. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? Solo tiene 26.000 habitantes. Oh, Eso es muy poco. sí, Aunque yo creo que lo que más vimos ahora fueron turistas. sí, es verdad. Ni un literal. habitante. No, vamos a explorar más. Y acabamos de llegar a uno de los lugares más importantes que hay en Szentendre, que es la iglesia San Juan Bautista que tenemos por acá atrás. Sí, ¿Y por qué acabo de decir que subimos? Es porque está como en una montaña, en una pequeña colina. exacto. Y desde acá hay unas vistas muy buenas a todo el pueblo. Justamente hoy está nevó y se ve todas las casitas nevadas y es hermoso. Y bueno, desde acá la gente suele subir, no sé si tanto entrar a la iglesia, pero ver cómo se ve la ciudad desde arriba. Es como que muchos de estos lugares tipo Bratislava, Budapest, tienen un lugarcito que se puede subir y tenés el mirador, Una ¿viste? colinita y tenés Una el mirador, colinita, sí. sí. Pero estamos en la iglesia San Juan Bautista, ¿no? ¿Qué Sí. tiene de interesante? Tiene interesante que esta iglesia existe desde el 1200, Ok. pero lo que estamos viendo ahora no es una construcción del 1200. La última reforma significativa fue en el 1700, así que lo que vemos es más o menos de esa época. ¿Y sabés que esa reforma barra reconstrucción del 1700 fue financiada por una familia? ¿En serio? Sí, así que imagínate. ¿Y como cuánto salió? Creo que se llamaba Sigi. No sé el precio, pero Ah. bueno, no sé cuánto salió, pero Pero wow. financiar una iglesia me parece que no es barato. Sí, ¿no? Esta iglesia también es reconocida porque tiene algo muy característico que se llama el sundial. ¿Qué es un sundial? Básicamente cuando no estaban los relojes, digamos, ni hablar los smart, sino relojes normales, usaban relojes a base del sol, por eso viene el sun, ¿no? Que había en una de estas paredes
Entonces toda la actividad administrativa y también religiosa se basaba en el reloj de esta iglesia. Wow. Por eso es tan importante. Increíble. Sí. Bueno. Y empecemos respondiendo una de las primeras preguntas que hicimos en el principio del video. ¿Por qué es considerada una de las ciudades de los artistas? Porque durante la Segunda Guerra Mundial y después, mucha gente que vivía en la ciudad sentía que había mucho caos, ya sea de movimiento en las calles, ya sea movimiento político. Entonces buscaron ciudades alternativas o pequeños pueblos donde pudiesen estar un poco más tranquilos, en contacto con la naturaleza, hacer cosas distintas. Y bueno, este lugar, que se llama Szentendre, fue uno de ellos. Claro, porque lo que vi es que este lugar era tan pacífico y tenía lugares tan lindos que inspiraba a la gente, ¿no? Por eso se ve tanto arte, no sé, con mazapán, arte con vidrio soplado. Con todo. Se ve muchísimo Por arte. todos lados. Yes. Acá está, miren lo estrecho que es. Básicamente es así. El estrecho de Szentendre. Sí. A ver. Y subiste. No puedo. ¿Por qué no? Supuestamente hay un lugar que está uno que es súper estrecho. Pasa una sola persona. ¿Por acá? No. En nueva parte del mundo. Ah. Acá había leído que una persona se quedó atrapada, ¿sabías? No, ¿cómo se Sí, no, queda en serio, atrapado? no, en serio. Sí. O sea, es estrecho, pero no sé si tanto. Sí, te digo que se quedó una persona atrapada. Les quiero contar cómo hicimos para llegar acá. Nosotros elegimos venir por tren, a pesar de que se puede venir en bus y también se puede venir por el río Danubio. Sí, en barco, pero eso dicen que es mejor hacerlo en verano, ¿no? Sí, tal cual. Entonces nosotros venimos en tren y básicamente hay que hacer una cosa. Vas a Tomar el tren. Vas a donde están para sacar los tickets, agarras la máquina y sacas 2 tickets. Específicamente, ¿cuáles? El primero es de la ciudad de Budapest. Te conviene si vas y venís en un día el de 24 horas. Y el segundo es una extensión para Sí. llegar a Szentendre, porque es a las afueras de la ciudad. Entonces vos tenés que sacar una extensión y te subes a un trencito que es viejito. Es muy Es viejo, un sí. trencito viejito, Sí. pero es cute. Y me da la sensación es que es muy silencioso. Sí. O sea, da cosa hablar, es Sí, como sí, que sí. tenés que hablar muy Nosotros bajito. estábamos hablando, pero intentábamos. O sea, cada vez que frenaba el tren, silencio. Sí. Y nos callábamos. Sí. Era un poco intimidante. Los tickets hay que marcarlos. Cuando Sí. vos te subís al tren, agarras tu ticket, lo pones en un aparatito que hay, tirás una cosita para afuera y a eso hace que se le hacen unos agujeritos. Sí, Que marca como que ya lo usaste. exactamente, porque si no, te pueden hacer una multa de hasta 50 euros por persona. Solo por no haber hecho eso. En uno de los videos anteriores visitamos Bratislava y en Bratislava había una iglesia azul que si no viste el video te lo súper recomiendo porque decís, no parece gran cosa, pero realmente vale la pena verlo. La iglesia pastel. Sí, Pero entonces, ¿por qué me estás contando esto acá? porque adivina, acá tenemos la iglesia roja. A roja. Te comento eso porque tenemos la Catedral Ortodoxa Serbia, que la característica es de color roja. Y con eso te puedo comentar que justamente esta ciudad tuvo en su momento una gran inmigración serbia y por eso vas a ver esta catedral, museos, Comida. comida, Carteles en lenguaje serbio. lenguaje serbio. Así que tiene un tinte muy especial. Y es más, Serbia es un país del Mediterráneo. Por eso muchas de las casas son coloridas. ¿En serio? Sí. Mira, bueno, eso puede explicar un poco también, además de lo artístico, por qué es tan colorido el lugar. Mira, para ser sincero, se ve un poco, no te diría italiano, pero tiene rasgos de Sí. callecitas italianas. Sí, totalmente. 100%. Así que contame qué te parece la iglesia roja en contraposición de la iglesia azul. Sí. Que míralo, ¿eh? Te cuento una técnica. ¿Una técnica de qué? Tengo la mano congelada, entonces lo que hago es la meto en la campera y me la pongo como abajo de la axila y se calienta más rápido. Digo que vi a alguien en la calle hacer esto, por eso me copié. Y se llena de olor a chivo. ¡No! Es que no. Pero espera, porque yo ayer iba por la calle y hacía mucho frío y vi gente que tenía así. Y el primero dije, ay, le está agarrando un paro cardíaco, dije. Se está agarrando el corazón. Siempre tan dramática. Yo dije, se está agarrando el corazón, un chico. Yo dije, qué raro. Y después vi otro que tenía la mano así. Era porque tiene frío y se la ponen así. Tenía ganas de oler cebolla. Estamos en uno de los tantos localcitos que venden manualidades, cuadros, arte, antigüedades. También venden como arte puesto en
¿Prendas? Sí. ¿Será? ¿Con manuales? O sea, como prendas hechas manualmente, no sé, como con un dote artístico. Y también se puede ver que hay todo tipo de precios. Y depende del local, pueden ser precios muy exuberantes, Muy ¿eh? altos. Sí, había visto que vendían como vidrios, como estatuas de vidrios, no sé, 1.000 euros. 1.000 euros, sí. Jarrones también. Jarrones, Sí, 1.000 sí, euros. sí. Yo no me compraría un jarrón de 1.000 euros. Aparte que se puede romper re fácilmente. Podés ir todo tipo de precios, ¿eh? Sí. Lo que veo de este lugar es que está lleno de lugares para comer, tomar café, sobre todo comer mazapán y estas cosas, Marzipan. marzipan y cosas de ropa y esculturas. Sí. Las expresiones artísticas están de todo tipo de cosas, ¿eh? La verdad que sí. Mira, ahora estamos caminando hacia el Danubio. Entramos a Danubio. Y tanto este paraguas que encima están llenos de hielo, de nieve arriba. Sí. Entonces, cuidado que te puede caer un pedazo y romper la cabeza. Ah, siempre tan dramática. Igual de verdad era que sí, ¿eh? Nuestro tan querido río Danubio. Lo amamos. Lo mencionamos en cada video. No nos podemos deshacer de él. En el próximo destino también puede que esté, ¿no? Va a estar. Un destino más. Este es el lugar que te comentaban que hay cosas súper caras. Mirá, esta cosita nada más, o sea, este platito está a 59.000. Que serían unos... o no sé. Ya sé. 335.000. Este está muy lindo, ¿eh? No, pero el jarrón sale 503.000. ¿Eso de cuánto es? 503.000, no. Pero debe ser un montón. I don't know. I think recommend cinnamon. me. Cinnamon Yeah. is better? Well, let's do it. I think so. What about this? This is hot chocolate, or you feel this No. with those? This I feel with Nutella or with cream. Do you want with Nutella or cream? Whatever you said. You recommend. Yeah, sweet. But 3,500. Okay. Bueno, entonces te vas a comer el que tiene Nutella adentro. Sí, así es. Qué rico, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí. A ver. Quiero las primeras impresiones. Mira esto. Se llama chimenea. Así como lo escuchás. Sí. Chimenea. Es una comida bastante típica de acá de Hungría. Y Lo venimos viendo desde que llegamos. Sí. Y es el primero que vas a probar. por todos lados hay puestitos, tipo food trucks, con estas cosas. Y hoy lo voy a probar. Este dulce es de Nutella. Y mirá, la chimenea. Y Con está llena de cremita. crema. Para mí tenés que pegarle un mordisco. ¿Vos decís? Sí. Ay, mordisco. Primero la cremita. Dale, pero es crema, o sea. ¿Too sweet? ¿Cómo está bueno? Siento que esto es una bomba, a ver. Sí, dale un mordisco, pero no seas un sacado, Tranquilo. No. No. Mm, No, es un desastre. Es un completo está desastre. buenísimo. ¿Sí? Ay, no, servilleta. Está pero extremadamente marchado, Está buenísimo. Está muy bueno, ¿eh? Desearía probarlo. Es como una medialuna croissant súper dulce con crema Nutella. La chimenea está recomendada. Al menos la de Santander. Sí. Es la que está en el puestito en la calle. Especialmente. La chimenea húngara, totalmente recomendada. Y más con este frío, ¿no? Gordis. ¿Y cómo va esa chimenea? Se está acabando. No es tan pesada como pensé que iba a ser. Está buenísima, ¿eh? Estamos hace casi 2 meses acá y no lo habíamos probado, pues. Menos mal que no lo probaste antes. No mal, si no estaría 5 kilos más. Sí. Me suena que acá vamos a responder otra de las preguntas, ¿no? Sí, estuve esperando. De hecho, la razón por la que venimos acá es por esto. Y te voy a contar, esto es una casa que desde el 2010 celebra la Navidad todos los días. ¿Por qué? Es un museo de la Navidad y está abierto todo el año. Tiene ornamentos que son... ¿Cómo se llaman las decoraciones? Bueno, no me acuerdo, pero decoraciones de Navidad de no solo esta época, sino que épocas pasadas, hace muchos años. Ah, estilo vintage. Estilo vintage, y acá puedes ver cómo eran estos adornos en el pasado y con qué materiales estaban hechos. Eran muy distintos a los que son los de ahora, así que vamos a verlos.
Y sí, es gigante, ¿no? Mira, está el tren al Polo Norte. Hay galles de Navidad. O sea, no sé si son galles, son adornos de galles. No, no se comen esto. Sí, no creo que sean comestibles. Mira qué lindo este arbolito. Es muy grande. Uy, acá hay super bolas. Estas me encantan. Hay adornos de todo tipo. Estas me encantan. Mira esta. Uy, yo me recompraría esa. Bailan al ritmo de la Navidad. Parecen de verdad. No sé si te portaste bien para recibir un regalo, ¿no? ¿Qué dice la señora? Acabo de romper algo. Claro que no se portaba bien. No hay regalos. Y respondiendo a una de las últimas preguntas que tenemos Sí. pendientes. Tenemos Zamos o Samos, que es una de las marcas de dulces más famosas de Hungría. Sería como el Lindt de Suiza. Ujú. Bueno, Pero este es de acá, de Hungría. ¿Y qué tiene de especial? Que hacen mazapán o marcipán, como le digan en tu país. Y no solo eso, hay un museo dentro. Y si mal no recuerdo, acá se fundó esta empresa. Exactamente, se fundó acá porque es de esta pequeña ciudad. Así que fíjate que el museo está súper loco. Para que veas hasta dónde llega el arte, acá. Sí. ¿Lo vemos? Dale. Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver ahora está hecho de mazapán o marcipán, como le quieran decir. Pero todas estas estatuas, este entiendo que es Michael Jackson. Y acá está la princesa Diana. Muy bien. Y hay un montón de cosas más. Vamos a ver. Estudiando historia. Sí. Fíjense la altura. Tamaño real. No sé si está, es tamaño real. No sé, pero podría ser. Yo mido 1,72. ¿Vos crees que Michael Jackson medía 1,80 y pico? No sé, lo que te puedo decir es que en vez de ir al museo de cera, puedes venir al museo de marcipán o mazapán. Un detalle no menor es que no contamos que es el marcipán o mazapán. Claro, que yo de hecho no sabía hasta antes de este video. Así que como soy malísimo con la cocina, acá tengo los ingredientes y te lo voy a decir. El mazapán o marcipán es una pasta dulce hecha principalmente con almendras molidas, azúcar, clara de huevo y saborizantes. Mira. Este ¿Lo lugar- probaste alguna vez vos? No, pero hoy lo vamos a probar. Yo sí lo probé. Porque acá además de ser un museo te venden para comer. Sí, vamos a Que probar. tienen muy buena pinta. Este lugar lo creó el maestro confitero, digamos. Que, bueno, además de hacer esto, era un gran artista. ¿Sí? Además, el marzapán era un gran artista. El marcipanero. Mira, Tommy Jerry, Ay, me encanta. Superman. El Superman y me... Y hablando un poco de la Navidad eterna, el mazapán es un dulce que está muy asociado en diferentes culturas con la Navidad. Y acá en Hungría el mazapán es un dulce muy conocido, muy típico. Sí, como comentábamos, el chocolate en Suiza, acá es el mazapán. Sí. Los picapiedras. Venden barritas de mazapán. Venden Sí. tortas de mazapán. Sí. Todo. El Rey León, muy bueno. Wow. Estos son como abrillantados, ¿no? Sí. Y acá tiene dos cosas muy importantes de Budapest. La corona, esa que está protegida en el Parlamento. Sí. Y acá tenemos el Parlamento. Parlamento. Wow. Imagínate que sea tu cumpleaños, te dan esto y cada cosito es una vela. ¿Se la pasaría soplando velas? Sí. Y mira, acá te explica. Por ejemplo, este se tardó 40 horas y pesa 11 kilos. Mira. Por acá tenemos todos los marcipanes que hay, ¿no? Sí. ¿Vos podés probar? ¿Son gluten frío o no? En teoría puedo probarlos, pero vamos a chequear. Desconfío de mi húngaro, así que... No, ahora traducimos. A ver, voy a probar el marcipán. Este está bañado en chocolate. Huele a chocolate. ¿Es rico? A ver, no me lo comería, pero es rico. ¿Qué es eso? No me lo comería, pero es rico. ¿Vale la pena que tenga el nombre que sea como el Lindt, pero de Hungría? Está bueno, pero es que no es mi gusto. O sea, prefiero un chocolate.
Pero es rico. Tiene mitad como vainilla y mitad chocolate. Tiene una textura como grumosa. Tiene el gusto de almendra. De almendras. Toma, otro Tiene pedazo. un sabor muy raro. Pero es como amargo, raro. No, está bueno. Rico, pero vos lo elegirías poner si te dicen... Sí, con un cafecito yo me lo como. Pero si te dicen un chocolate o un marcipán, ¿qué decís? Los dos, uno y uno. En estos lugares de Europa es muy común ver gente tomando té, ¿verdad? Sí, yo vi a chicas que comían, por ejemplo, carne con té y decidí copiarme. A ver, te trajeron el pan para el goulash con una páprica spicy, supuestamente, Yo que soy amante del picante, vamos a ver. pero poquito, ¿eh? ¿Esto te parece poco? Para, ¿tocaste el pan? ¿No te pareció? Sí, súper Extraordinario. esponjoso, mirá. Es una esponja, o sea, literalmente yo Genial. lo toqué para ver y qué onda. ¿Te parece una buena cantidad? Sí, si querés poner un poco de sal y pimienta. Bueno, sal sola, sal. ¿Listo? No, no, Yo no. voy al 100%. Pimienta también. Bueno, dale, adentro. Re picante. Sí, te dijo, super hot. Qué bueno está. ¿Sí? Re picante. Vos te morís. No, me imagino, sí. Está buenísimo, re picante. Esto es más picante de la comida mexicana, generalmente en los lugares típicos, ¿no? ¿Ah, sí? Turísticos. Buenísimo. Esto es cerdo, es como una pata de cerdo con puré. Ahora voy a probar el puré. A nadie le importa el puré. Mira este puré, a ver si a nadie le importa. Pruébalo. Está buenísimo. ¿Qué es carne arrollada con un cuchillo clavado? O sea, es carne en su hueso, no está arrollada, y es así. Está hot. Bueno, o sea, tiene sabor a cerdo y es crujiente por afuera porque está como tostado. ¿Tiene sabor a asado o qué? Sí, parecido a asado, parecido a asado. Esto se llama goulash, es una sopa súper tradicional de acá. Y si no me equivoco, tiene pescado, ¿no? O cerdo. No, carne de vaca. Bueno, carne de vaca. Entonces, vamos a probarlo con esta páprica. Tienes que ponerle y... Súper picante el pancito. Pero no es así. Yo lo como la versión argentina. Re que no existe esto. Y así. No, no. ¿La carne dónde está? Buenísimo. Muy buena sopa. Es re picante. Sí, muy rico. Y agarra una carne, a ver. ¿Qué más tiene, además de ser spicy? Ah, no, el spicy se lo da esto. Claro, sí. No es spicy. No, siento que es como una sopa de verduras normal. O sea, el pero goulash, es rico. el goulash lo que tiene es papa, zanahoria, carne, salsa de tomate y algunas otras verduras. Una salsa de verdura normal, pero esto es la clave. Amigos. Con este hermoso atardecer, ¿qué te pareció Szentendre entonces? Mira, me encantó. Se lo recomendaría a toda persona que venga a Budapest. Y te digo que creo que es mi lugar favorito en Hungría hasta ahora. Tiene las vibras, digamos, de Bratislava. Me encantó. Sí, Así que sí, si tenés 2-3 días en Budapest, para mí, es un más. Además que lo puedes recorrer en 2-3 horas, te digo, ¿eh? sí. Es muy chiquito. Es rápido, Bueno. son 40 minutos en tren. Rápido, chiquito, hermoso, colorido. La vas a pasar bien sí o sí. Si te gustó este video, te recomendamos totalmente que veas el video de Bratislava, que te lo dejamos acá, Así que es. es muy parecido y muy lindo. Sí, también que puedas darle like al video, comentar Suscribirte, que es muy importante, y sobre todo, que nos acompañes en la próxima aventura. así es. Adiósito. Bye.